Hola, hoy hablaremos sobre la estructura y el funcionamiento de una fuente LED para comunicaciones ópticas. El LED para comunicaciones ópticas es un dispositivo optoeléctrico, lo que quiere decir que convierte energía eléctrica en energía óptica, es decir, en luz. Este dispositivo se utiliza ampliamente en comunicaciones ópticas debido a sus múltiples ventajas, además que ofrece una gran estabilidad y fiabilidad en diversas condiciones, lo que los hace más ideales para aplicaciones en telecomunicaciones, señalización y transmisión de datos en alta velocidad. Primero vamos a hablar sobre la estructura del LED utilizado en comunicaciones ópticas. El ánodo es el terminal positivo del LED, que generalmente es el terminal más largo. El cátodo es el terminal negativo del LED, que generalmente es el terminal más corto y está asociado con el bisel o borde plano del LED. El hilo puente conecta el chip de LED al ánodo. El chip de LED o cavidad reflectora es el componente principal que emite la luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él. El bisel o borde plano indica el polo negativo o cátodo del LED. Y finalmente el encapsulado. El LED se encapsula en un material transparente como el epoxi o silicona. Este material protege al LED de daños físicos, ambientales y ayuda a dirigir la luz emitida. Así como también podemos observar la estructura de un LED químicamente. El LED está constituido sobre un sustrato que generalmente es zafiro, silicio o carburo de silicio. Este sustrato proporciona una base estable para los demás componentes del LED. Por otro lado, la capa de material semiconductor tipo N está dopada con elementos que le proporcionan un exceso de electrones. Los materiales semiconductores más comunes utilizados son arsenuro de galio, fosfuro de galio y nitruro de galio. Ahora, la capa de material semiconductor tipo P está dopada con elementos que le proporcionan una deficiencia de electrones, es decir, que tiene huecos. Este desequilibrio facilita la creación de la unión NP necesaria para la emisión de luz. Ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de un LED en comunicaciones ópticas. Empezaremos por la generación de la señal. La información como audio, video, datos digitales, entre otros, se convierte en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica modula la corriente que pasa a través del LED. Ahora, con la emisión de luz. El LED emite pulsos de luz correspondiente a la señal eléctrica modulada. La intensidad de luz varía conforme la señal. Con la transmisión a través de fibra óptica podemos decir que la luz de LED se acopla a una fibra óptica a través de su núcleo por reflexión interna total. La fibra óptica transmite luz a largas distancias con mínima pérdida de señal. Y por último, la recepción de la señal. Con un detector de luz como un fotodiodo, convierte la luz de vuelta en una señal eléctrica. La señal eléctrica se desmodula para recuperar la señal y la información original. Ok, también hablaremos de las ventajas y limitaciones que tiene un LED. Entre las ventajas están el costo, ya que es más accesible para las personas, la durabilidad, tienen una vida útil más larga y son más robustos, el fácil uso, no requieren de una calibración precisa ni enfriamientos complicados. Entre las limitaciones tenemos el ancho de banda. Tienen un ancho de banda menor comparado con el de los láseres, lo que limita la velocidad de transmisión y la dispersión. Este tiende a dispersarse más, lo que puede afectar la calidad de la señal a distancias más largas. El siguiente tema que analizaremos serán las aplicaciones de LEDs en comunicaciones ópticas. En las comunicaciones ópticas, los LEDs se utilizan como fuentes de luz en transmisores ópticos. La función principal es convertir las señales eléctricas en señales ópticas para transmitir información. Además, los LEDs son esenciales en la transmisión de datos a través de fibras ópticas y enlaces ópticos inalámbricos.
dado a su eficiencia y capacidad para modular la luz. También podemos decir que los LEDs son muy adecuados para enlaces de fibra multimodo, debido a su corta distancia. Además, también se debe a su salida espectral más amplia en comparación con los láseres. Estos actúan como transmisores inyectando la luz en el núcleo de la fibra. En un sistema de fibra óptica, recalcando, el LED convierte la señal de entrada eléctrica en luz que se lanza a la fibra óptica. Esta luz lleva los datos e información. A continuación, analizaremos el esquema de un LED acoplado de modo simple a una fibra óptica. Como podemos observar, en la figura tenemos una manera de hacer un acoplamiento casero de un LED a una fibra óptica para experimentos simples. La fibra es mantenida en posición por medio de una gota de epoxi en esta disposición experimental. El LED puede ser tanto infrarrojo como de cualquier otro color del espectro visible, es decir, podría ser de color rojo, azul o verde. A continuación explicaremos los elementos que componen este acoplamiento, como son el LED, la cola y la fibra óptica. El LED. Como ya sabemos, el LED es el diodo emisor de luz, es decir, la fuente de luz, la cual enviará la señal a través de la fibra óptica. Y redundando, los LEDs convierten la señal eléctrica en luz. La cola. La cola es el adhesivo que se utiliza para pegar el LED a la fibra óptica. Este material asegura que el LED esté bien alineado con la fibra para que la luz entre de manera adecuada. Y finalmente, la fibra óptica. La fibra óptica, como ya sabemos, es el medio por el cual viaja la luz. Las fibras ópticas son como cables de vidrio o plástico que transportan la luz de un lugar a otro, con muy poca pérdida de señal. El tema de cómo beneficia a la vida cotidiana de las personas. Entonces, los LEDs para comunicaciones ópticas también aportan numerosos beneficios en la vida diaria de las personas. Entre ellas pueden estar una mejor conectividad, que permite conexiones de Internet de alta velocidad, mejorando el acceso a la información y a la comunicación. Una mayor seguridad vial. En sistemas V2X, los LEDs mejoran las comunicaciones entre vehículos, reduciendo el riesgo de accidentes. También una eficiencia energética. Al ser dispositivos de bajo consumo, los LEDs contribuyen a reducir el gasto energético y las emisiones de carbono. También se encuentra un costo accesible, ya que al ser de bajo costo, este tipo de LEDs facilita su adopción en diversas aplicaciones, haciendo que las tecnologías mucho más avanzadas sean más accesibles para más personas. Y finalmente, una larga duración. Debido a su larga vida útil, los LEDs se reducen la necesidad de reemplazos frecuentes, ahorrando mucho tiempo y demasiado dinero. Otro tema a tratar va a ser un ejemplo. Entonces, nosotros hemos implementado un código transmisor. Este código está diseñado para transmitir un mensaje de texto utilizando un LED a través de señales ópticas. El LED se encenderá y también se apagará para representar los bits de los caracteres del mensaje correspondiente, el cual vamos a mandar. En este caso, el mensaje va a ser comunicaciones ópticas. En este circuito, el componente principal que se va a utilizar es un LED como transmisor. Entonces, para la transmisión de datos, el LED actúa como un transmisor que envía datos ópticamente. El mensaje de texto que vamos a ocupar, comunicaciones ópticas, se transmite en forma de señales luminosas. Cada carácter del mensaje se convierte en una serie de bits, es decir, de 0 lógicos y 1 lógicos. El LED se enciende y se apaga para representar cada bit del carácter del mensaje. Es decir,
un bit 1 se puede representar encendiendo el LED y un bit 0 se puede representar apagando. El proceso incluye un breve apagado del LED al inicio de la transmisión de cada byte para su correspondiente sincronización. Esto de parte del código del transmisor. Para el código del receptor utilizaremos el siguiente código y el siguiente circuito. Este código está diseñado para recibir los datos transmitidos ópticamente, utilizando una resistencia dependiente de luz, o conocido también como LDR, en donde podemos decir que el LDR detecta las señales de luz enviadas por el LED del primer circuito. Los componentes que se utilizan en esta ocasión serán un LED, el cual nos indicará por parpadeos el mensaje recibido, y el componente principal es el LDR, que funcionará como receptor. Entonces, para la recepción de los datos, el LDR actúa como un receptor que detecta las señales luminosas enviadas por el LED del primer circuito, del circuito transmisor. Entonces, el LDR mide la intensidad de la luz y determina si el LED del transmisor está encendido o está apagado. Cuando detecta un cambio de estado en la luz, es decir, indicando el inicio de un nuevo byte, el LDR empieza a leer los bits del byte. En el código tenemos la función getByte, la cual ensambla estos bits en un byte completo que representa un carácter. El carácter recibido se va a imprimir en un monitor serial para la visualización correcta. Este conjunto de códigos permite la transmisión y recepción de datos a través de un canal óptico, demostrando que este es un sistema básico de comunicaciones ópticas, en donde nosotros enviamos un mensaje de texto por medio de pulsos de luz y podemos reconstruir este mensaje en el lado del receptor. En el primer ejemplo que grabamos, se puede observar cómo el LED transmite impulsos de luz. Estos pulsos son detectados por un fotodetector, el cual recibe la señal luminosa y reconstruye la palabra enviada. En el segundo ejemplo, colocamos una barrera que obstruye el paso de la luz. Debido a esta obstrucción, los pulsos de luz no pueden ser recibidos por el fotodetector, impidiendo así la construcción de la palabra enviada.